supuesto, para dar pie a esta conversación que vamos a mantener ahora con la hermana Lucía Valladares, que es una religiosa nicaragüense de la congregación Pureza de María. Ella vive en España desde hace muchos años. Es periodista, es filóloga, es fotógrafa, es la cofundadora del proyecto de evangelización digital iMisión o iMisión, a la que muchos llaman o conocen en las redes sociales como Xisquia o la monja tuitera, así le dicen. Y como si todo esto fuera poco, este año le tocó participar en uno de los acontecimientos más importantes que ha tenido la Iglesia, como es o como fue la primera sesión del sínodo sobre la sinodalidad, y estuvo sentada incluso compartiendo, dialogando con el Papa Francisco allí en el aula Pablo VI del Vaticano. Saludamos a la hermana Lucía Valladares. Es un gusto tenerte aquí, hermana. ¿Cómo estás? Buenas tardes para vos. Buenas tardes. Me conocen más como Xisquia que como Lucía. Mi nombre es Xisquia Lucía, pero me suelen llamar Xisquia. Xisquia, ahí está, perfecto. Bueno, gracias por la paciencia, hermana. Estabas allí, teníamos algunas notas importantes que hacer aquí, no podíamos adelantarnos. Gracias por la paciencia nuevamente. Contanos un poquito tu historia, lo que te llevó de tu vocación de religiosa o primero de periodista, de comunicadora, o probablemente sea una sola, la misma vocación la que te ha llevado a ser comunicadora del amor de Dios, ¿no? Bueno, claro, es parte de la misión de la Iglesia, anunciar a Jesús más allá de las fronteras. Y ahora ese más allá de las fronteras está también en Internet, ¿no? En el ambiente digital. Entonces, bueno, fue hace ya muchos años. El Papa Benedicto XVI lo llamó continente digital, ahora se prefiere más conocerlo como el ambiente digital para no marcar esa diferencia entre dos tipos de realidades, ¿verdad? Sino que somos una única persona. Y encontré a un sacerdote marianista que me preguntó, hablamos, estuvimos pensando la idea de crear una asociación para los misioneros digitales. Por aquel entonces eso era muy novedoso, nadie hablaba del tema. Ahora ya por fin la Iglesia en su documento de síntesis de esta asamblea sinodal nos ha dado carta de identidad, nos llama misioneros digitales y hay todo un número, el 17, para reflexionar sobre la evangelización en el ambiente digital. Bien, bueno, tantas cosas que nos has contado ahí en este resumen, pero llévanos con vos a tu vida en Nicaragua. ¿Cómo comenzó tu vínculo con el Señor, tu vocación religiosa? Mi vocación empezó en el colegio donde yo estudiaba. Yo estudié con las religiosas de las que ahora pertenezco, que son la Pureza de María, y yo pertenecía al movimiento juvenil del colegio que se llama FOC, todavía existe. Y ahí es donde a partir de retiros, de charlas, yo fui descubriendo esta vocación a consagrarme al Señor, ¿verdad? Yo creo que es una llamada que se fue luego madurando con el tiempo y que ha ido creciendo cada vez más. Y ahora pues me siento plenamente realizada en ella. Bien, ¿y cuándo te tocó tu traslado a España? ¿Tuvo algo que ver también la cuestión allí del complicado régimen político de Daniel Ortega en tu país? ¿Desde cuándo estás allí en España? En España vine enseguida porque por aquel entonces no había noviciado en Nicaragua, Claro. ni había postulantado, entonces yo vine enseguida a España. No tenía nada que ver con el régimen ni nada, sino que el noviciado estaba aquí y luego aquí he hecho todos mis estudios. Estuve 2 años en Bogotá, en Colombia, pero la mayor parte del tiempo la he pasado por estos lados, en Roma y en España, en distintas comunidades a lo largo de estos años, pero por aquí, con esa excepción de los 2 años en Colombia. Y bueno, estudié en Regina Mundi, que ahora ya no existe, que era una universidad adscrita a la Gregoriana. Ahí empecé los estudios de ciencias religiosas, luego los continué en la Facultad de Teología de Granada. En Barcelona estudié
filología hispánica, luego hice un máster en gestión educativa y luego en Madrid hice un máster en periodismo y también el doctorado en comunicación. Hermana Xixia, Cristian te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, Hola, Cristian. realmente a uno lo deja asombrado los caminos del Señor, ¿no? Yo creo que la primera asombrada debe haber sido vos en este gran regalo de poder anunciar al Señor desde tu experiencia, desde tu vida, desde tu vocación. ¿Cómo ha sido esta experiencia como misionera digital en este continente digital? Porque uno cuando habla o piensa en los misioneros, se preparan para irse a África, se preparan para irse... Vos algo mencionaste de cómo te preparaste para el continente digital, y ¿cuál ha sido tu experiencia, por ejemplo, en Twitter? Sí, yo primero me preparé con los estudios periodísticos, pero luego tuve la oportunidad de que la tesis doctoral la enfoqué en Twitter y la hice sobre las cuentas institucionales católicas en Twitter. Y luego he ido profundizando a partir de estudios ya más autodidacta, pero que me he leído muchos libros, y sí que supone una preparación, porque no basta la buena voluntad, que es lo que yo siempre digo, sino que hay que saber también a lo que uno se enfrenta, igual que cuando te vas a un país de misión, tienes que saber a qué te vas a enfrentar, aquí también. Mi experiencia en Twitter ha sido agridulce, ¿no? En los primeros años muy bonito, pero sabes que el algoritmo de Twitter fue cambiando y la verdad es que se ha ido haciendo cada vez como más duro, más polarizante, ¿no? Y ahora mismo tengo mucho hater en Twitter, no así en las otras redes sociales. Y pienso que tiene mucho que ver el algoritmo y también el perfil de la gente de Twitter, que es como más polémico, como que parece que uno no demuestra inteligencia, sino entra a polemizar. Y eso es un error, porque realmente no, tú puedes ser súper inteligente sin necesidad de estar creando divisiones, ¿no? Pero es así. Esa es la experiencia. Hermana, recién mencionaste dos palabras que por ahí para mucha gente no son muy comunes: algoritmo en Twitter y hater. ¿Nos podrías recordar para mucha de la gente que está escuchando, que está viendo, de qué estamos hablando? Sí, el algoritmo es el código informático con el que se rigen las redes sociales, ¿no? Hay un código que es el que discrimina qué cosa se va a visualizar más, qué cosa no. Y eso no es casual, está pensado con unos fines casi siempre de mantener a la gente dentro de la red social. A veces equivocadamente los algoritmos lo que intentan es retenernos mediante la discusión, mediante la polémica. Y por eso digo que eso es un error, ¿no? Y el otro término es hater, que es un término en inglés que significa odiador, ¿no? Una persona que odia, que intenta machacar al otro, que intenta desprestigiarle, difamarle y meter cizaña, como diríamos en cristiano. Hermana, ¿y cómo haces con los odiadores? Yo te comento, hoy tenemos un ejemplo muy encarnizado que nos ha dado a los argentinos el propio Papa Francisco, quien se comunicó para felicitar con el presidente electo, que hace unos años atrás y hace poco tiempo también lo había acusado de un montón de cosas, casi como a veces hacen los odiadores, los haters en las redes sociales. Él lo habló, no le dijo nada de lo que le había dicho, no le pidió que le pidiera perdón ni nada por el estilo. ¿Cómo haces vos con tus haters y cómo te parece que tenemos que hacer todos en las redes sociales y en la vida? Creo que justamente comentábamos yo esta mañana con otras personas ese gesto del Papa Francisco y alabándolo, obviamente, ¿no? Que muestra mucha humildad y mucha tendencia al diálogo, a crear comunión, lo cual es muy bonito. Yo creo que en la vida real, en la vida presencial, es mucho más fácil también establecer esas relaciones. Por ejemplo, cuando estamos cara a cara, es difícil cara a cara decirle a una persona cosas tan terribles, ¿no? Es muy difícil que te atrevas. Pero cuando están en la red bajo el anonimato o con la distancia de la pantalla digital de por medio,
parece que fuera como más fácil, como que, como nadie sabe quién soy o como tengo una pantalla por medio. Y yo tengo unas reglas muy claras en mi Twitter después de muchos años de experiencia ya, pues son más de 10 años ya. Y lo que hago en primer lugar es silenciar a esas personas, porque no quiero, silencio cuando hay insultos, cuando hay palabras malsonantes, cuando te llaman hereje, cuando te llaman satánica, cuando te dicen cosas que ya rayan en el insulto. Ahora, si eso pasa a la amenaza o pasa a palabras ya más fuertes, bloqueo directamente. No, creo que con estas personas no se puede dialogar, no intentan dialogar. Lo que intentan es desprestigiarte y machacarte, ¿no? Ahora, cuando veo que hay una disposición al diálogo, yo sí que entro al diálogo, intento estar dialogando, aunque pensemos distinto. Yo creo que se puede pensar diferente y dialogar mientras no haya un insulto al tú, mientras no se toque no se vaya a herir a la persona, ¿no? Una cosa es herir a una persona y otra cosa es pensar diferente. Creo que son cosas distintas. Hermana Siskia, ¿cómo te va? Buen día. Cecilia te saluda. Un gusto enorme poder verte, escucharte y conocer a quien también estuvo en el sínodo, participando. Un lugar, un espacio que era solo de los obispos y que ahora, bueno, con el Papa Francisco tuvimos la oportunidad de tener la presencia de la mujer también, y allí estuviste como madre sinodal. Contanos, por favor, cómo fue tu experiencia. Bueno, lo primero era impresionante, muy impresionante, que no dabas crédito cada vez que entrabas en esa sala y veías tantos obispos sentados, porque eran mayoría, eran 75%, ¿no? Y lógico, porque es el sínodo de los obispos. Esa era la primera impresión, mucha emoción, mucha impresión sobre todo, ¿no? Una mezcla de sensaciones. Y luego descubrí varias cosas a lo largo de ese mes, ¿no? La primera es que el Espíritu Santo actúa, y cuando actúa se nota. Se nota en que los diálogos son fraternos, los diálogos son sinceros y libres. Y esa libertad y esa fraternidad con la que me encontré en los círculos menores, en las mesas redondas, fue muy bonita, porque podíamos pensar diferente y no quería decir eso para nada, nos sentíamos distantes. No, la fraternidad continuaba. Es decir, luego en el descanso podíamos continuar hablando tan normal y tan fraternamente, e incluso con bromas, incluso con algunas permisiones, ¿no? de ya fuera del tema del sínodo. Entonces me sentí a gusto y me sentí escuchada, me sentí en un ambiente fraterno, y creo que la reflexión fue muy seria, es decir, nos lo tomamos muy en serio, no queríamos estar pasando el tiempo simplemente o cumplir y sacar tareas, no, sino que en profundidad. La oración ayudó muchísimo a esto. Teníamos mucha oración, muchos ratos de pausas para reflexionar y para orar, y por eso digo que el Espíritu Santo se notó muchísimo. También vas a participar, querida hermana, en la segunda sesión del Sínodo de Obispos el año que viene. Sí, parece ser que los mismos que hemos ido a la primera sesión somos los que vamos a la segunda sesión. Sí. Bien. ¿Se sabe más o menos en qué tiempo? ¿Cuándo va a ser? ¿Tienen algún tipo en octubre. A ver, va a ser en octubre, igual que este año, del 2024, seguramente en las mismas fechas. Ahora el documento de síntesis se ha devuelto al pueblo de Dios para que volver a escuchar qué tienen que decir al respecto, y se recogerá la escucha a eso de marzo, abril. Se va a volver a elaborar otro instrumentum laboris, que será la guía de trabajo para la segunda sesión de octubre del año 24. Entonces, ese es más o menos el plan que nos dijeron que íbamos a seguir. Y las diócesis tendrán que organizarse cómo quieren realizar
esta escucha de este año, ¿no? ¿Y cuál te Porque parece? el Señor, recordemos que son 3 años, o sea, Claro. son 3 años. ¿Y cuál te No ha parece que ha sido el mensaje más importante, al menos de la primera sesión, para todos aquellos que quieren animarse a evangelizar también el continente digital? Eh, mm, Bueno, consejos, para misioneros actitudes. digitales, el número 17 del documento de síntesis es obligatorio leerlo. Es un documento una página y media donde se hace un resumen de que la evangelización en el ambiente digital es parte de la evangelización de la iglesia y que los obispos están invitados a acoger a los misioneros digitales para ofrecerles formación, darles un reconocimiento y un acompañamiento. Y me consta que esto ya se está realizando en bastantes diócesis e incluso en conferencias episcopales en Argentina, en Colombia, en México, República Dominicana. O sea, es algo que especialmente en América Latina está surgiendo con bastante fuerza en estos días, ¿no? Y coincide que varias diócesis se están poniendo en marcha. Necesitamos que también esto ocurra en Europa, donde todavía todo está como más parado y no despertamos, ¿no? Pero es una invitación, es decir, igual que todos estamos llamados a evangelizar, no todos estamos llamados a evangelizar de la misma manera, ¿no? Pero la evangelización en el ambiente digital requiere una formación, no solo en la parte técnica, que eso es lo más fácil, sino también en la parte espiritual y pastoral, sobre todo si nos queremos dedicar a las personas más alejadas de la iglesia, que se fueron por malas experiencias o porque, la vida les llevó a esto y que quieren tener una experiencia de Dios, no para que se queden en lo online, sino para que de algún modo nosotros seamos puente hacia la iglesia presencial, ¿no? Pero esto es algo que ahora ya toca a los obispos organizar cada uno en sus propias diócesis, empezar a hacer pruebas, empezar a dar los primeros pasos y ver cómo se organiza lo que vamos a llamar pues pastoral digital de alguna manera. Bien, bueno, hablaste de los haters, pero me imagino que también en las redes sociales, digo, porque de distintas maneras nos ha tocado aquí también tener o experimentar, podríamos decir, de los lovers, los que realmente van por el amor y lo ponen de manifiesto en las redes sociales. ¿Te acordás de alguna experiencia fuerte de encuentro lindo, digital, Sí. pero en el que el espíritu haya realmente dado un fruto allí? Muchísimo, muchísimo. El año pasado hubo 4 personas adultas que me pidieron ayuda para bautizarse, por ejemplo. Ese es un ejemplo que me gusta mucho poner. Y claro, son personas adultas que se convierten, que de repente dicen quiero bautizarme. Hay que buscar una parroquia que les acoja, que les comprenda, ¿no? Y que les acompañe en ese proceso de conversión. Luego, muchísima gente pide oraciones, me cuenta sus problemas, las cosas que le preocupan, las heridas que llevan. Es un diálogo constante y muy bonito en el que yo siempre, cada día, recibo muchísimo más lovers que haters. Eso es una realidad, muchísimo más. Y especialmente me ocurre en Instagram y en TikTok, donde la gente se abre con muchísima facilidad. No sé si es por la edad, no sé si es por el tipo de red social que es, pero esto no pasa en Twitter, pero sí me pasa muchísimo, muchísimo a diario en TikTok y en Instagram. Ahí veíamos, mientras te escuchábamos, hermana, una foto tuya con el Papa Francisco. Vimos durante el sínodo que en alguna oportunidad te acercaste allí para saludarte. ¿Qué recordás y qué nos podés contar de esos momentos? Pues una de las veces, la vez que pude estar un poquito más tiempo con él, le pude mostrar algunos comentarios de la gente que me escribe a través de las redes sociales. Y me dijo, dale ternura, la ternura de Dios a esta gente. Y luego estuvimos comentando también algunos casos de personas que han tenido
rechazo cuando se han acercado a la confesión, y me habló del clericalismo, me dijo que nosotros siguiéramos adelante, que no nos cansemos, que esto es lo que tenemos que hacer y que no nos cansemos, que seamos ternura de Dios para la gente, para los demás, sobre todo para los que se sienten heridos o han tenido alguna vivencia de maltrato. Vamos a hacer con vos, hermana, lo mismo que hizo el presidente electo de la Argentina con el Papa, invitarlo a que venga también, a que vengas vos, en este caso, a la Argentina. ¿Has venido ya o todavía no? No, nunca. Pero he empezado a tomar mate, que ya es un paso. Fundamental ese paso. Falta el dulce de leche. Claro. El dulce de leche, jugar al fútbol, entre otras cosas, bueno, todo eso está por allí. Cuando vengas a la Argentina, te vas a venir acá a Córdoba, al estudio de Radio María, está la invitación planteada, así conversamos en más profundidad. Te agradecemos mucho por tu testimonio de ahora y el que das todos los días en las redes sociales, en el continente digital, que también, por supuesto, tenemos que evangelizar. Un abrazo grande, hermana. Muchísimas gracias, saludos a todos los que han estado en este momento y a las personas que han estado oyendo. Bendiciones. ¿Y cómo, perdóname, y cómo te ubicamos en las redes sociales? No, yo te sigo, soy un seguidor, pero por ahí te están escuchando. Claro. Mi nombre que es mi nombre conocido, que es Xiskia, Xiskia. En todas las redes me encuentran con el nombre. Ahí está. Excelente. Bendiciones para vos. Gracias.